Hola, ¿cómo están? Estoy hablando del Evangelio en el Antiguo Testamento. En los videos anteriores mostré lo que significaba Evangelio y qué significa buenas nuevas o buenas noticias, y que el que tenía que traer el Evangelio según el Antiguo Testamento era el Mesías, el ungido de Dios. Ahora voy a profundizar un poquito más en el mensaje del Evangelio, de esas buenas nuevas. Vamos al libro de Nahum en el Antiguo Testamento, al capítulo 1, al versículo 15. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Aquí este pasaje, bueno, lo explicamos con más detalle en los videos anteriores, pero en este pasaje justamente habla de buenas nuevas, que sería evangelio, habla de alguien que trae buenas nuevas, ¿ya? Y dice, anuncia la paz, ¿ya? Entonces, estas buenas nuevas se relacionan con un mensaje de paz. Ahora, si nosotros vamos a Isaías, capítulo 52, el versículo 7, vemos que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Lo mismo, ¿no es cierto? Aquí en vez de decir buenas nuevas, dice alegres nuevas. Entonces eso le da una connotación de que estas buenas noticias son noticias de alegría, del que anuncia la paz. Y entonces, ¿de qué se trata este mensaje? Es un mensaje de paz. Luego dice, del que trae nuevas del bien, es decir, son noticias de algo bueno. Y mira lo que dice acá, del que publica salvación. Entonces nota, mira, hay una relación entre todas estas cosas. Una, que son alegres nuevas, algo por lo cual alegrarse. Dos, que habla de paz. Tres, que habla de algo bueno que viene, del bien. Pero fíjate después lo que dice, salvación. Hay una relación entre la paz y la salvación. Y eso es lo que yo voy a explicar ahora, ¿ya? Y al final dice, del que dice a Sion, tu Dios reina. Entonces estas buenas nuevas son de paz, buenas nuevas de salvación, buenas nuevas del reino de Dios, porque en este mensaje se tiene que decir tu Dios reina, se le dice a Sion, que es otra forma de decir Jerusalén. Entonces son buenas nuevas de paz, de salvación y del reino de Dios. Ahora me voy a concentrar un poquito en lo que tiene que ver con la paz y la salvación, ¿ya? De partida, cuando empezamos a decir que estas buenas nuevas son de paz, ¿por qué paz? Ya partamos por Isaías 57, versículo 21. Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. O sea, para Dios, las personas que son impías o que son malvadas, que es lo mismo, ya para ellos no hay paz. O sea, Dios no tiene paz con ellos. Para entender un poquito más esto, vamos a leer desde antes, ¿ya? Vamos a leer desde el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios se entiende y se agrada de aquellas personas que son humildes de espíritu, o las personas que están quebrantadas de corazón, de espíritu. ¿Ok? Versículo 16 dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué pasa? Que Dios quiere tener paz con las personas a las que le está hablando. Pero ¿qué está diciendo? Mientras esa persona esté en impiedad, maldad, no hay paz con ellos. Yo quiero tener paz porque aquí dice, produciré fruto de labios. Paz, paz. Dice, al que está lejos, al que está cercano, al que está aquí, al que está más allá. Yo quiero tener paz, dice. Pero él está poniendo una condición, por decirlo de cierta forma. Hay que dejar de ser impío para estar en paz con Dios. Porque fíjate lo que dice acá en el versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé. ¿Qué es lo que pasa? Que iniquidad o maldad, impiedad es lo mismo. Por la iniquidad, la maldad, Dios termina enojándose con los seres humanos.
Entonces, lo que muestra aquí es que Dios quiere estar en paz con el ser humano, no quiere estar enojado con el ser humano. Fíjate lo que dice el versículo 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Te fijas, Dios está diciendo, no, esto no va a durar toda la vida, no puede ser así. O sea, yo no quiero estar enojado con estas personas, ni quiero estar contendiendo siempre con estas personas, pero el problema es que ellos están en iniquidad, versículo 17. Por eso yo me enojo, dice. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el punto? Que Dios lo está invitando a que en el fondo haya paz con Dios, pero a través de dejar la impiedad de lado. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de unas buenas nuevas de paz, alguna relación tiene que tener con sacar aquello que nos enemista con Dios, que es la maldad, la impiedad, ¿ya? La iniquidad también se le llama. ¿Ok? Porque si no estamos en paz con Dios, entonces Dios está enojado, como dice acá, y también contiende con nosotros. O sea, que uno esté enojado con alguien, que esté en contienda con alguien, obviamente eso no es estar en paz con esa persona. ¿Se fija? Entonces lo mismo para con Dios. Entonces tenemos que entender qué es lo cuál es la situación que puede tener a alguien sin paz para con Dios. ¿Ya? Es esta condición, la maldad, la iniquidad. Ahora vamos al libro de Isaías, el capítulo 59 también, y vamos a leer el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te fijas? O sea, Dios dice la iniquidad, la maldad, los pecados, que es lo mismo, ¿ya? Lo mismo que pecado, iniquidad, maldad, impiedad. Los pecados son los que han hecho que división, ¿no es cierto? Separación entre Dios y en este caso estas personas a quienes le está hablando, ¿ya? Ahora mira lo que dice el versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, y cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. De nuevo, nuevamente, o sea, aquel que no vive una vida en justicia, es decir, que no está viviendo una vida conforme a lo que Dios considera que es bueno y agradable y es justo, es decir, las personas que están en impiedad, en iniquidad o pecado e injusticia vendría siendo lo mismo, ¿ya? Las personas que están en impiedad, en injusticia, con estas personas no hay paz, dice. No conocen camino de paz. Y dicen, no puede, dice, cualquiera que anda por esas veredas, dice, no conocerá paz. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el punto? Nuevamente reforzamos, ¿qué es lo que al hombre lo tiene en enemistad con Dios, que no lo tiene en paz con Dios? Es la iniquidad, el pecado, la injusticia, la maldad. ¿Ya? Ahora vamos a Génesis, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 16. Y aquí yo quiero mostrar el punto siguiente. ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer un mandamiento de Dios. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí Dios da un mandamiento y dice, si no obedeces mi mandamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a morir, ¿ya? Ahora, mira lo que dice acá en el libro de Levítico, en el capítulo 18, lo que ya se conoce como la ley de Moisés. Levítico 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Nuevamente, o sea, ya no estamos hablando de Adán y Eva como en Génesis, ahora estamos hablando de la ley de Moisés, etcétera. Está la misma idea aquí. Es decir, si tú obedeces mis mandamientos, vives. Si tú no obedeces lo que yo mando, mueres. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí se ve claro, entonces, claramente, que el desobedecer el mandamiento de Dios, lo que produce en el ser humano, ya sea Adán y Eva, o ya está hablando aquí al pueblo de Israel, por ejemplo, es la muerte. ¿Ok? Entonces, eh, entendiendo esto, comparemos esto con Ezequiel capítulo 18, versículo 4, también en el Antiguo Testamento. La idea es que todo lo que vamos a hablar está en el Antiguo Testamento para que tú puedas entender cómo el Antiguo Testamento enseña el Evangelio y que el Evangelio, estas buenas nuevas, son de paz y que esta paz
El tener paz con Dios se relaciona con sacar de en medio aquello que nos enemista con Dios, que vendría siendo el pecado. Entonces estamos definiendo lo que es pecado ahora. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, mira, ¿cuál es el alma que muere? El alma que peca. Y delante veíamos en Génesis con Adán y Eva. ¿Quién moría? El que desobedecía. O en la ley de Moisés. ¿Quién es el que vive? El que obedece. Por lo tanto, ¿qué sería el pecado? El pecado sería desobedecer a Dios. ¿Verdad? Desobedecer sus mandamientos. ¿Y qué es lo que pasa si tú pecas? Mueres, como dice acá. ¿Qué es lo que pasa si tú desobedeces los mandamientos de Dios? Mueres. ¿Y qué pasa si tú los obedeces, como dice la ley de Moisés? Vives. ¿Se entiende? Ok, ya hemos definido un poquito lo que es pecado. Ahora fíjate lo que dice Salmo, capítulo 130. Salmo 130, vamos a leer el versículo 7. Salmo 130, versículo 7 y 8. Espere Jehová espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, fíjense, Dios quiere redimir o salvar, en este caso está hablando de Israel, ¿ya? Dios quiere redimir, salvar a Israel de sus pecados. Es decir, Dios no se agrada con que, vamos a hablar en sentido general, Dios no se agrada con que el hombre esté en pecado, ¿ya? Dios lo que quiere es redimir a aquellos que pecan. Y redimir significa salvar, rescatar. O sea, los quiere rescatar, librar del pecado. Por lo tanto, el pecado es algo que, si bien podemos ver aquí que viene desde Adán y Eva, es una condición en la cual Dios no se agrada, que nos tiene enemistad con Dios, pero Dios, que es lo que quiere hacer, quiere salvar o redimir del pecado. ¿Ya? Vamos a ver ahora el Salmo capítulo 7. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra el hombre a causa del pecado? Si bien Dios quiere salvar al hombre, pero ¿cuál es la situación en la que se encuentra el hombre realmente? Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí ya no está hablando de Israel ni de Adán y Eva, se está hablando en general, ¿ya? El impío, es decir, aquel que hace maldad, aquel que desobedece a Dios, aquel que es pecador, y eso nos mete a todos dentro del saco, porque quien no ha desobedecido a Dios en algún momento de su vida, o quien no lo hace, quizás constantemente, no lo hizo ayer, no lo ha hecho hoy día, no lo va a hacer mañana, a no ser que uno no conozca cuáles son los mandamientos de Dios, que son más que los 10 mandamientos, entonces uno no va a saber si está desobedeciendo a Dios o no, ¿ya? Pero aquí lo que sucede es que si uno desobedece a Dios y uno se transforma en una persona desobediente, rebelde, impío, ya pecador, como queramos ponerlo, Dios está airado, enojado contra el impío. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que Dios nos debe algo. Dios tiene que amarme, Dios tiene que tener misericordia conmigo, Dios tiene que... Sí, pero mira, piénsalo de esta manera. Dios es justo. Y si nosotros hemos cometido injusticia y si hemos hecho maldad, lo normal entonces es que eso nos aleje de Dios, como veíamos en Isaías 59. Y es si la maldad nos aleja de Dios, entonces la maldad nos tiene enemistados con Dios, ¿ya? Porque Dios es justo y nosotros somos injustos, o sea, somos por naturaleza totalmente diferentes. Y Dios no es solo justo, sino que también es juez. Y si nosotros hemos violado o infringido sus mandamientos y Dios es juez, entonces, ¿qué crees que nos va a pasar? Merecemos el juicio por nuestros mandamientos. ¿Y la paga del pecado cuál es? Es la muerte, según vimos en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Adán y Eva. Este es mi mandamiento. Si lo desobedeces, vas a morir. ¿Se entiende? Entonces, Dios es justo y el pecado no solo produce una sentencia sobre nosotros, que es la muerte, sino aquí estamos viendo la ira de Dios, el enojo de Dios, que es lo mismo que leíamos en Isaías. Él decía, yo no quiero contender ni quiero seguir enojado, pero sus iniquidades me enojan, ¿me entienden? Entonces Dios es justo, es bueno, Dios es amor, sí, pero Dios también se enoja. Y si no consideramos eso como una realidad de la Biblia, entonces estamos creyendo en otro Dios. Si creemos que Dios no se enoja y que no se enoja con el pecado y que no se puede enojar conmigo,
entonces estoy en un error, porque eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se enoja contra el pecado y dice todos los días, ¿me entiende? ¿Cómo arreglamos esa situación entonces? Si Dios quiere salvar al hombre, ¿cómo arregla esa situación? Vamos a ver lo que dice ahora el libro de Números. Números en la ley de Moisés, Números capítulo 14. Números 14. Vamos a leer el versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es lento en enojarse, pero no significa que no se enoje, pero es lento en enojarse. No es como nosotros a veces somos así para enojarnos, rápidamente nos enojamos, pero Dios no es así. Dios es lento en enojarse y Dios es muy misericordioso, grande en misericordia, tiene compasión de las personas, perdona la iniquidad y la rebelión. Dios puede perdonar y quiere perdonar, pero ¿cuál es el problema? Dice después, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Sí, porque Dios también es justo. O sea, Dios quiere perdonar al hombre y Dios es misericordioso y Dios se demora en enojarse. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios también es justo. Entonces, Dios no puede llegar y perdonar así como así al ser humano. Mira lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Si nosotros somos pecadores y somos impíos, ¿cómo puede Dios justificarnos y reconocernos como justos? Porque eso es lo que significa justificar a alguien, es reconocerlo justo. Cuando alguien está diciendo, ¿sabéis qué? Yo me equivoqué, pero lo hice por esto, por esto otro, tú te estás justificando a veces, ¿no es cierto? Eso quiere decir tú estar diciendo, está bien, me equivoqué, pero igual lo que hice estaba bien. O sea, no tiene sentido muchas veces. Eso pasa cuando uno pide perdón y a veces empieza uno a justificarse de aquello por lo cual está pidiendo perdón y no tiene sentido, porque si tú estás pidiendo perdón, entonces admite que fue un error. Pero si tú empiezas a justificarte, a tratar de reconocerte justo, a decir, igual lo hice por tal razón, así que no es tan malo, entonces empieza el problema. Dios no justifica al impío. Dios no le dice, bueno, si robaste porque no había otra forma. No, Dios, la maldad es maldad. ¿Se entiende? Ahora, bueno, no vamos a entrar en detalles de todas las cosas, pero estoy hablando en sentido general, ¿ya? Dios no justifica al impío, es decir, no lo reconoce como justo, porque Dios no puede tener por inocente, por justo, a alguien que es impío o culpable. Pero entonces, ¿cómo Dios puede perdonar la maldad de alguien si lo justo es castigar la maldad de esa persona? Ahí está el dilema. Dios dice que quiere salvar al hombre, quiere estar en paz con el hombre. ¿Cómo lo hace entonces? Mira lo que dice acá el libro de Isaías, capítulo 53, el versículo 5. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje muestra la respuesta. Dios quiere tener paz con el hombre, pero Dios tiene que castigar la maldad del hombre porque Él es un juez justo y no puede tener al culpable de pecado por inocente simplemente. Decir, no, ya dale, no pasó nada. No, no puede ser así. La maldad merece un castigo, una retribución. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dios va a hacer que otro pague ese castigo por ti. Es como si tú tuvieses que ir a la cárcel, pero viene otro y cumple la condena por ti. ¿Se entiende? Dios estableció un método para poder salvar a los hombres. Todos los hombres merecen la muerte. ¿Cómo los salva de la muerte? Si es justo castigarlos con la muerte. ¿Cómo los hombres merecen la ira de Dios? ¿Cómo los salva de la ira? Si es justo estar enojado con ellos. Entonces Dios dice, voy a colocar a otro. Y el castigo para que estas personas tengan paz conmigo, ese castigo lo va a pagar otro. Y eso es lo que dice aquí. El castigo de nuestra paz
fue sobre él. El castigo para que nosotros estemos en paz con Dios fue sobre él, o sea, sobre un tercero. ¿Se entiende? Esta persona de quien se está hablando aquí, entonces es fundamental, es clave en el proceso de cómo Dios va a salvar al ser humano, que ya dijimos en el Salmo 137 que Dios quiere salvar al hombre. ¿Ya? Entonces, esto que estamos hablando aquí de castigar a otro para que nosotros tengamos paz, eso está en más lugares en la Biblia, pero vamos a empezar a escudriñarlo de a poquitito, ¿ok? Primero, ¿qué castigo tiene que caer sobre el hombre para que por el pecado? Vamos de nuevo, por si lo hemos olvidado. Ezequiel capítulo 18, el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es el castigo entonces por el pecado? Si yo peco, la muerte, ¿no es cierto? Pero, entonces, ¿cuál es el castigo que tiene que caer sobre esta persona de quien se habla aquí en Isaías 53, que va a llevar el castigo de otros? La muerte, ¿ok? Esta persona tiene que morir. Ahora, ¿cómo otra persona va a morir por mí en mi lugar? Si aquí está diciendo, el alma que pecare, esa morirá. O sea, si yo peco, yo soy el que tengo que morir. ¿Cómo va a morir otro por mí? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? Mira, lo primero que tú tienes que notar es que si yo fuese, si, si yo intentase yo mismo librar mi vida de la muerte, no puedo. ¿Ya? Es decir, hay alguna persona que podrá pensar, bueno, pero quizás si yo hago lo correcto delante de Dios y dejo de pecar, entonces yo puedo ser justificado delante de Dios, ¿no es cierto? Pero no es tan fácil. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Vamos con Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Tú podrías intentar hacer cosas buenas, pero no puedes limpiar tú tu propio corazón, ni limpiar tú tu pecado. Aquí hay un gran problema entre medio. Mira lo que dice el Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías 2, 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, hay ocasiones como esta que está relatando aquí, donde dice, mira, tú puedes hacer lo que quieras un gran esfuerzo para tratar de limpiar tu pecado, pero aún así no puedes, permanece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre no puede limpiar su propio pecado, aunque lo intente, por ejemplo, haciendo buenas obras, pidiendo perdón, etcétera. El hombre no puede limpiar la mancha con eso, la mancha de su pecado. Su pecado sí permanece ahí, ¿me entiendes? Ahora mira lo que dice el Salmo 143. Salmo 143. El versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano puede justificarse a sí mismo delante de Dios. Ningún ser humano puede ser reconocido justo delante de Dios por algo que él haga. Porque el hombre no puede limpiar su pecado, porque aunque lo intentes, el pecado permanece ahí. El hombre no puede justificarse delante de Dios. Si Dios no justifica al impío, y si el hombre no puede justificarse a sí mismo delante de Dios, entonces está en un problema que prácticamente no se puede resolver. ¿Cómo Dios salva al hombre entonces? Nuevamente volvemos a la misma pregunta. Si el ser humano no se puede justificar a sí mismo, ¿cómo Dios justifica al ser humano entonces para poder salvarlo? ¿Cómo Dios borra su pecado? Isaías 53, de nuevo, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nuevamente Dios está diciendo, el hombre no puede justificarse a sí mismo, lo voy a justificar a través de otro. Es decir, a través de su siervo, ¿ya? De la persona a quien está hablando aquí en Isaías 53. Esta persona tiene que llevar el castigo para que los otros tengan paz y él va a justificar al ser humano que no puede justificarse por su propia cuenta. Veamos lo que dice también Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11.
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí hay un concepto que se llama expiación, y la expiación tiene que ver con derramar sangre, o es decir, derramar la vida de alguien, ya porque en la sangre está la vida, está diciendo, para poder expiar o cubrir los pecados de otra persona. Ese concepto de la expiación es lo que va a hacer esta persona de aquí de Isaías 53. Y de esa forma es posible que pueda salvar a otro. Es decir, cuando dice la escritura, el alma que pecare esa morirá, entonces yo le dejé la pregunta abierta, ¿cómo el hombre entonces, cómo alguien va a morir por mí para salvar mi pecado? Si resulta que aquí dice que si yo peco, soy yo el que tengo que morir. ¿No es cierto? ¿Cómo puede morir otro por mí? La respuesta a eso se empieza a encontrar cuando tú empiezas a estudiar lo que se llama la expiación, porque Dios estableció una cláusula dentro de su ley, dentro de su mandamiento, donde dice que que se puede derramar la sangre de otro en lugar de la mía para cubrir mis pecados. ¿Se entiende? Eso existe, existe esa posibilidad. Entonces es lógico pensar que si el alma que pecare, esa morirá, entonces nadie puede morir en mi lugar. Eso es lógico. Pero deja de ser lógico cuando tú consideras que Dios sí estableció como algo viable, factible dentro de su ley, que se derramara la vida de otro alguien en favor de otra persona. ¿Se entiende? Veamos lo que dice entonces en Isaías 53 y vamos a ver lo que dice el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida, su sangre, su vida, hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y mira lo que dice el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Claramente esta persona que está aquí va a morir en expiación por otras personas. Va a derramar su vida, su sangre, para con esa sangre hacer expiación por otros. Y al derramar su vida y al morir está llevando el castigo del pecado, porque el castigo del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y ya que el castigo no implica solamente, la muerte no implica solamente muerte en sí mismo, sino que lleva consigo la ira de Dios, esta persona está llevando en ese castigo no solo la muerte, sino la ira de Dios contra él, en lugar de otras personas, en expiación por otros. ¿Me entiende? Entonces sí es lícito delante de Dios y delante de su ley que otro muera en lugar de otra persona, siempre y cuando sea en expiación. ¿Se entiende? Si es por expiación, entonces es lícito. Ahora vamos a ver lo que dice el Salmo 49, versículo 7. Ahora les voy a poner otro problema. El primer problema era cómo Dios puede perdonar al hombre si Dios no tiene por inocente al culpable. Bueno, lo puede hacer siempre y cuando Dios castigue ese pecado y Dios dice que lo puede castigar a otro en lugar de esa persona. Pero el segundo problema era cómo Dios va a castigar a otro por mí si aquí dice que el alma que peca, esa es la que tiene que morir. Bueno, la respuesta a eso es la expiación. Dios estableció una forma de que eso fuese posible y se llama la expiación. ¿Ok? Pero ahora viene otro problema. Salmo 49, versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Aquí hay un problema muy grande. El ser humano no puede redimirse a sí mismo ni puede redimir a otro. ¿Por qué? Porque la redención de la vida de otra persona o de la vida mía el precio es tan grande que el hombre no lo lograría jamás. Fíjate lo que dice el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, no hay forma en que yo pueda pagar por mi propio pecado para limpiar mi pecado y yo tampoco puedo morir en lugar por otra persona para pagar su pecado. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la expiación y de esta persona de quien se habla en Isaías 53? Si esta persona es un ser humano como cualquier ser humano, ¿cómo puede entonces tratar de redimir a otro si no puede pagar ese precio?
Veamos acá entonces lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esta persona de la cual habla Isaías 53, que tiene que pagar el castigo para que otros estén en paz con Dios, que va a derramar su vida por otros, que va a morir en expiación por otros. Esta persona dice que nunca hizo maldad. Ahora, compara esto con el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si no hay hombre justo en la tierra que nunca peque, entonces, ¿por qué dice aquí en Isaías 53 que esta persona nunca hizo maldad? O sea, nunca pecó. A no ser que esta persona sea más que un ser humano. O sea, que sea un ser humano, porque está claro en el pasaje que es un ser humano en Isaías 53, pero que sea superior a otro ser humano en ese sentido. O sea, que sea distinto a un ser humano en este sentido. O sea, no puede ser un ser humano cualquiera la persona que muere en Isaías 53. Tiene que ser un ser humano superior a los demás por dos razones. Una, porque dice que no peca nunca, nunca pecó. Y dos, porque si fuese un ser humano cualquiera, no puede redimir a otro, por lo que dice el Salmo 49. Ningún ser humano puede redimir a otro. Entonces, la única opción es que esta persona realmente sea otro, sea alguien superior a un ser humano. O sea, sea un ser humano pero superior, que es lo que dice aquí Isaías 53. Nunca pecó. Y al decir nunca pecó, inmediatamente lo pone por encima de todos los demás seres humanos porque no hay ningún hombre que nunca peque. Ahora, entonces, ¿qué es? Si no es un ser humano, ¿qué es? Vamos a ver lo que dice Isaías, vamos al capítulo 43. Pero antes de leer el versículo, quiero proponerte lo siguiente. Alguien podría decir, bueno, no es un ser humano cualquiera, pero quizás es un ser espiritual que se encarnó como humano. Y eso inmediatamente lo hace como superior a un humano. Y si consideramos que ese ser espiritual es santo, por ejemplo, un ángel, un arcángel, etcétera, pero al final un ser creado, ¿no es cierto? Quizás ese ser superior, creado, santo, que se encarnó en un hombre, ese arcángel o como le quieras decir, ese sí podía morir por los demás, porque ya es superior a un humano y entonces no se contradice en nada con el Salmo 49 cuando dice que un ser humano no puede redimir a otro, porque este es más que un ser humano. Sí, pero hay un gran problema con eso. Isaías 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El único que puede salvar es Dios. Es decir, que un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín, pongan el nombre que tú quieras, un ser creado superior a todos los demás, tampoco puede salvarnos. Un ser humano no puede redimir a otro ser humano, pero tampoco ningún otro ser superior a un ser humano, excepto uno, Dios. Fuera de mí no hay quien salve. Mira lo que dice Oseas, capítulo 13. Oseas, capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. No hay otro Salvador para Israel ni para ningún ser humano. Solo Dios. Es decir, si estamos hablando de que esta persona en Isaías 53 tenía que llevar el castigo para que otros tuvieran paz con Dios, tenía que morir en expiación, tenía que derramar su vida y que nunca pecó, entonces esta persona sí o sí, para poder salvar a otros, la única opción que tenía era que fuese Dios. Ahora eso puede parecer una blasfemia para muchas personas porque cuando las personas piensan en la imagen de un Mesías, ya sea que piensen en Jesús o que traten de... Siempre lo vemos como un ser humano. Y si piensan en Jesús, dicen, no, pero es que Jesús dijo, el Padre mayor es que yo, y bla, bla, bla. Entonces, con eso defienden la idea de que Jesús no podía haber sido Dios. Yo te quiero mostrar que las Escrituras muestran que el Mesías tenía que ser Dios.
Las Escrituras decían que el Mesías que vendría a salvar era Dios. Vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 35. Isaías 35, vamos a leer el versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Y en el contexto de esto, son claramente profecías que se relacionan al Mesías. Mira el versículo 5. Entonces, o sea, cuando Dios mismo venga a salvar, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esas son profecías del Mesías. Y para los que entienden que Jesús de Nazaret es el Mesías, claramente esto está hablando de Jesús entonces. ¿Me entiendes? Es decir, cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento sobre el Mesías y sobre las cosas que iban a ocurrir cuando el Mesías viniera, dice entre medio, Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora, si te cuesta entenderlo, mira ahora Isaías, el capítulo 33, el versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Repito, fuera de mí no hay quien salve, dice Jehová. O sea, ni ángel, ni arcángel, nada. Fuera de mí no hay quien salve. Dios, o sea, Oseas, no conocerás a otro salvador fuera de mí. Isaías 35, Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 33, 22, Jehová mismo, Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. Ahora Isaías 40. Isaías 40, mira el versículo 9. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. De nuevo, Dios mismo vendrá. Mírenlo, aquí está, ved aquí al Dios vuestro. Versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. O sea, nuevamente, Dios dijo y profetizó que Él iba a venir. Iba a venir en el Mesías. Porque el Mesías no era cualquier ser humano. Si no, no hubiese podido morir en expiación por los demás. Iba a venir en el Mesías porque el Mesías tenía que ser más que cualquier humano. Porque de partida se había profetizado que el Mesías nunca iba a pecar. Y eso no existe en la raza humana. No hay ser humano que nunca peque. Entonces el Mesías era superior a un ser humano. Aunque iba a estar en carne, era superior a un ser humano. Y por otro lado, no podía ser solo un ser humano porque ningún ser humano puede redimir y pagar el rescate por otro. Ningún ser humano puede salvar a otro, pero tú podrías decir, entonces algún otro ser espiritual podrá salvar a otro. Y Dios dice varias veces, no, no hay nadie más que Jehová quien pueda salvar. La única manera era que Dios viniese a través del Mesías, en el Mesías, a salvar al hombre. Ahora, Isaías 52, en este pasaje que habla sobre las buenas nuevas, mira lo que está diciendo aquí el versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, está hablando Jehová, he aquí estaré presente. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿No te parece increíble que después de decir, yo mismo que hablo, yo voy a estar presente, y después dice, cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas? Ya dijimos que, según Isaías 61, el que traía las buenas nuevas era el ungido, el Mesías. Pero aquí estás viendo que Dios dice, yo mismo estaré presente, viene alguien a anunciar buenas nuevas. Ese alguien era el Mesías, ese alguien era Dios mismo. Dios mismo iba a venir en el Mesías a salvar. Por eso dice la Escritura, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo a los hombres. Versículo 7 entonces, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Por lo tanto, este evangelio de paz, este evangelio de salvación, este evangelio es un mensaje de salvación, de reconciliación a través de el Mesías, donde Dios mismo es el Mesías que viene y paga el rescate para que nosotros estemos en paz con Dios.
Es decir, quita el pecado de en medio a través de castigar el pecado en el Mesías. Por lo tanto, ahora Dios sí puede juzgar al hombre. Ahora Dios sí puede salvar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos justifica, nos salva por medio de haber pagado efectivamente nuestro pecado a través de Cristo. Es decir, Él paga el pecado para que Dios pueda justificar al hombre. Dios no puede justificar al impío, solo podría justificar si alguien paga el castigo que el hombre tiene que recibir, que es la muerte y la ira de Dios. Y eso lo pagó el Mesías, Jesús de Nazaret. Eso. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, déjenlo en los comentarios. Hasta luego.